Bueno, mi nombre es Miguel Garcés, soy profesor de tiempo completo de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, trabajando específicamente del programa de comunicación social. Estoy trabajando en la categoría de docente asociado y vengo vinculado a la universidad desde el año 2009 específicamente. He venido trabajando en temas de investigación con el grupo de estudios sociales y humanísticos GES en lo que tiene que ver con la línea de culturas periodísticas. Una de las cosas buenas que vimos con ese tipo de productos es ver estudiantes cada vez más inquietos con el trabajo de la profesión periodística, entender un poco las limitaciones que hay sobre el trabajo, entender cómo trabajan los periodistas en el país y específicamente en la costa caribe y Cartagena, que es el territorio donde estamos. Y frente a eso el proyecto empezó a crecer, teniendo incluso alianzas estratégicas con universidades como la del Norte, específicamente, y luego hicimos unas alianzas a través de un proyecto que se llama Culturas Periodísticas a nivel mundial, liderado por Thomas Hannes de la Universidad de Múnich y en asocio con otras universidades como la de Oxford, de Miami, con quien hemos hecho una red bastante importante, incluyendo publicaciones para entender un poco el tema del impacto de la violencia que tiene en las decisiones que toman los periodistas en contextos como el nuestro. Algo muy positivo en ese estudio que encontramos sobre condiciones laborales de los periodistas es que en el caso particular de Colombia, el periodismo en Colombia es un periodismo que pese a la precariedad laboral que se encuentra a nivel del tema salarial, del tema a nivel de las oportunidades de ascenso, los periodistas en Colombia tienden a tener una dedicación laboral exclusiva en buena parte de ella. Otra cosa importante es que cada vez más crece el número de periodistas contratados de forma indefinida en los medios de comunicación en Colombia y especialmente en Cartagena. Esto teniendo en cuenta que es bien importante porque en otros años estudios que se han hecho han mostrado que las condiciones de precariedad empeoran el trabajo periodístico, no solamente porque el periodista no gana mucho, sino que tiene que buscar otras entradas económicas que hacen que la dedicación laboral hacia el periodismo sea un poco menor y eso por supuesto va en detrimento de hacer unos trabajos de análisis periodístico de mejor calidad y con mucha más disponibilidad de tiempo. En el otro investigación que encontramos a nivel de culturas periodísticas, que analiza el tema de las influencias en el oficio, la autonomía de los periodistas para tomar decisiones editoriales, una cosa que encontramos cuando cruzamos influencia con el tema salarial es que a todos los que manejamos este tipo de temáticas a nivel científico y académico, nos preocupa mucho la forma como se define el salario de los periodistas. Es decir, normalmente en cualquier profesión lo que uno soñaría es que el salario lo definan criterios como por ejemplo un buen nivel educativo, una buena experiencia profesional, pero no ocurre en Colombia y específicamente en Cartagena, donde el salario de los periodistas lo definen cosas totalmente normales a lo que debe ser la razón de definición de un salario. Por ejemplo, en la costa caribe el salario de los periodistas lo define, número uno, las relaciones que tienen los periodistas con los actores de poder, el tipo de relaciones públicas que construye el periodista. Y número tres, la cercanía que tengan con el director del medio. O sea, son tres criterios que no deberían en ninguna profesión tomar la decisión de quién gana más o de quién gana menos. Pero otra cosa también que nos inquietaba mucho en ese estudio es que las mujeres ganan mucho menos que los periodistas aun cuando hagan las mismas funciones. Y ese tema ya nos mete en una discusión sobre estos temas de género, cómo también permean las salas de prensa en Colombia. Una cosa también que analizamos a nivel del tema de culturas periodísticas, en el proyecto que estamos trabajando con Hannes y con la Universidad del Norte, es que las influencias en el periodismo cada vez más crecen a nivel organizacional y a nivel corporativo. A tal punto, por ejemplo, que los periodistas en Colombia, pese a que tienen la ventaja de ser un periodismo generalista, un periodismo que toca temas de diversidad sexual, cultural, cosa que es una mirada muy interesante teniendo en cuenta que el contexto del conflicto nos está llevando a pensar que uno de los mayores retos que tenemos los colombianos es aprender a convivir con el otro y parte de esa convivencia tiene que ver con reconocer al otro como legítimo otro, como plantea el filósofo Humberto Maturana, y ese énfasis en el periodismo en Colombia de darle visibilidad a ese tema de la diversidad, de tomar partido por el tema de la tolerancia social y cultural, me parece que es un punto interesante. Sin embargo, como decía un amigo, toda virtud entraña un pecado y parte de ese pecado tiene que ver con que el periodismo en Colombia es un periodismo muy generalista pero que poco profundiza. O sea, la falta de especialidad en ciertos campos ha hecho que el periodismo
abarque temas generales pero con poco contexto, con poca capacidad de análisis de profundidad, y eso también le resta mucha, llamémoslo así, profesionalismo y responsabilidad a la hora de emitir información para que los ciudadanos tomen decisiones mucho más completas en su vida cotidiana. Y en esa investigación, uno de los mayores aportes que hicimos es que el periodismo realmente funciona de manera muy distinta en el contexto de democracias inseguras que aquellas que trabajan en democracias mucho más estables y seguras, como las de Estados Unidos, como las de Europa, a tal punto que logramos en esa investigación afirmar específicamente que las variables relacionadas con desigualdad y violencia, muy ligado a nuestra historia del conflicto armado colombiano, es un factor que entre más cercano sea a la práctica periodística, mayor es el efecto en contra de la autonomía de los periodistas. Mejor dicho, entre más cercanas sean la expresión y la violencia contra los periodistas, específicamente los asesinatos locales de periodistas, mayor es la probabilidad de que el periodista tenga una afectación bastante negativa en los niveles de autonomía.